Bueno, buenas noches a todas y a todos. Vamos a arrancar seguimos con el ciclo Método de la Acción Política. Vamos por la parte 4. Le vamos enchufando lo que ustedes van pidiendo clase a clase. Eh, en esta íbamos a ver método real, método ideal, pero no. Pasaron cosas y terminó saliendo los principios de la conducción. ¿Sí? Principios de la conducción que son muchos, pero en este caso vamos a ver tres principios esenciales. Y fíjense, cuando hablamos de principios hablamos de verdades primeras, de verdades inmutables, que están presentes en todos los hechos. Y puedes analizar cualquier hecho basado en la interpretación basado en esos principios. ¿Sí? Cuando ves el hecho puedes interpretar y hacer una síntesis de lo sucedido para acercarte a la realidad, ¿sí? A lo que realmente sucedió, ayudado a Yelén, ¿cómo andás? Juan Carlos, ¿cómo andás? Ayudado, estos principios nos ayudan a pensar. Fíjense, ya tres palabras tenemos, dos palabritas, principios, conducción. Recordemos la conducción, tiene el método de la acción política, que en síntesis sería unir el decir al hacer. ¿Sí? Cuando nosotros le encontramos soluciones a los problemas, bueno, hay que ver cómo generamos el hecho para solucionar ese problema en la realidad. Primero lo encontramos en nuestra cabeza, después lo tenemos que llevar a la realidad a través de hechos, no palabras. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar, nos enseña el general. Arrancamos. Primero vamos con una breve reflexión de cuando decimos que la política no se aprende, se comprende. Acá hay un extracto de Perón que dice: yo no quiero hacer una exposición académica, sino una explicación dirigida al entendimiento. No me importa cuando hablo, cómo lo hago, sino utilizar la forma que lleve a la comprensión. Esta es la esencia de la escuelita peronista, de evitar los academicismos, evitar la cuestión 100% racional, atada a modelos de pensamientos europeos o académicos. No, acá vamos a la verdad de los hechos con la sabiduría que nos legó el general Perón. ¿Sí? ¿Qué buscamos acá? Que ustedes comprendan y todas las herramientas que salen de esta escuelita la puedan utilizar en sus realidades, ¿sí? En su militancia. Y vos ya, ¿cómo andás? Caro, ¿cómo andás? Que lo puedan comprender en sus realidades. Y acá otro segundo detalle, voy a marcar. Dice Perón, pero han transcurrido los años y han corrido los siglos, y llegamos a nuestros días y nos encontramos hoy con que la política es en los pueblos de toda la tierra quizá la actividad menos estudiada, aunque la más practicada. Esto lo vivimos hablando, hay que formarse en política, ¿sí? Pero no para ser políticos, sino para ser conductores políticos. Porque desde ahí se transforma la realidad. No solo tener el poder fáctico, sino tener la herramienta que es el movimiento nacional, ¿sí? Ese pueblo organizado, que ahí está el verdadero poder del peronismo. Siempre hablamos de nuestra concepción filosófica, política, económica y social, justicialista, basado en la justicia social. Fer, ¿cómo andás? Bueno, vamos a hacer un breve repaso de conducción. La acción política es una acción colectiva, es menester terminar con la mentalidad individualista. Esto lo vamos a repetir de acá hasta que se termine el mundo. Se trata de pasar de lo inorgánico a lo orgánico, de la acción disolvente a la unidad de acción y de la acción individual a la acción colectiva. Este es el gran problema de la política argentina, ¿sí? Sintetizado en una frase. Organizar es simplemente crear el instrumento de trabajo que uno debe tener a su disposición para realizar cualquier obra, ¿sí? Ahí, cuando hablamos de conducción, hablamos de acción, no de concepción, sino de acción. La realización, ahí está el arte. No, el arte no está en concebir la idea, sino en llevarla a la realidad, que viva en la realidad. Entonces, ya entrando en los principios de la conducción, dice Perón, en la conducción política hay una serie de principios que conforman, diremos así, la teoría de la conducción.
de la economía de fuerzas, la sorpresa, la continuidad del esfuerzo, en fin, un sinnúmero de principios que se realizan todos sobre un núcleo central, que es el principio de la economía de fuerza. Esta frase la pueden encontrar en vivo e indirecto dicha por Perón en Actualización Política y Doctrinaria para la toma del poder. Fue extraído directamente desde ahí. Entonces, la nuclear es la economía de fuerza. Ya ahí nos vamos acercando. El principio de la economía de fuerzas es, digamos, el tronco. Todos los demás principios son las ramas, las hojas y las raíces. Todos los demás principios obedecen a este, el de economía de fuerzas, diremos el principio nuclear. Sirven a ese principio todos los demás. Fíjense, sirven a ese principio nuclear todos los demás, porque en esto parece como la organización de todas las cosas, es nuclear. Tani, ¿cómo andás? Entonces, entrando ya al primer principio de economía de fuerza, vamos a definirla. Uno de los principios fundamentales de la teoría de la conducción se llama el principio de la economía de fuerza, que dice, para ganar en una operación cualquiera de esta naturaleza, no es necesario ser más fuerte en todas partes. Es suficiente ser más fuerte en el momento y en el lugar donde se produce la decisión. Esto se lo tienen que grabar en sus mentes. ¿Sí? No es actuar permanentemente. Es actuar en el momento donde se produce la decisión, con todas las fuerzas, con todos los principios, actuando en ese instante. ¿Sí? Esa es la economía de fuerza. Ser eficiente, cuando uno tiene la herramienta de esa organización, utilizarla para que en ese momento donde se produce la decisión, ganemos. ¿Sí? Para ganar en una operación cualquiera de esta naturaleza no es necesario ser más fuerte en todas partes. Es suficiente con ser más fuerte en el momento ideal. También a esta le podríamos sumar el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Sí? El principio de la economía de fuerza se establece como condición fundamental para vencer en la lucha política, que es necesario ser más fuerte en la acción en un momento y en un lugar, que es donde se produce la decisión. Ahora vamos a dar ejemplos. Ahora estamos definiendo economía de fuerza, acción en un momento y un lugar, que es donde se produce la decisión. Este principio de economía de fuerzas es en todos los aspectos de la vida y especialmente de la lucha política un principio inmutable de la conducción. Es permanente. Entonces, hay que utilizarlo siempre el tema de economía de fuerza. Acá lo hemos hablado, el tema de los cacerolazos de la contra, ¿sí? Esos cacerolazos por la República, cacerolazos por la división de poderes, cacerolazo por la justicia, hacen un cacerolazo cada 10 minutos. Ahí no están haciendo economía de fuerza. Además desgastan porque no obtienen absolutamente un carajo. Ya en lo que va del año hicieron 324.000 cacerolazos. Y fíjense que el peronismo, que esto lo habla muy bien Perón en el libro Conducción Política, el peronismo salía a la calle 3-4 veces por año en los gobiernos de Perón. ¿Sí? 1 de mayo, 17 de octubre y alguna otra fecha patria que se necesitara, o en una fecha especial que se necesitara salir a la calle y copar, como la concentración más grande que hubo, que fue donde se dio la fallida fórmula Juan Perón, Eva Perón. ¿Sí? Llevaron 2 millones de personas en la 9 de julio. En ese momento se necesitaba. Damián, ¿cómo andás? En ese momento se necesitaba. Y se hizo en ese momento. No hacía Perón un acto cada 10 minutos. Porque no sirve. Hay que hacerlo en el momento justo. Y además donde hay más eficiencia. Porque él decía, si yo doy un acto cada 10 minutos no sirve para nada. Porque me va a escuchar siempre la misma gente. Entonces, ¿qué hacía él? Hacía un acto 1 de mayo, 17 de octubre, donde lo escuchaban millones de personas. ¿Sí? Economía de fuerza, racionalizaba la fuerza. No utilizaba movilizaciones permanentemente. Hacía una movilización en la cual hablaba con la gran mayoría del pueblo. En conducción política, que indudablemente involucra siempre fuerzas políticas, la economía de fuerza es un sistema que permite obtener un poder concentrado en un lugar y en un momento. No hay que pegar todos los días, hay que pegar cuando duele y donde duele.
¿Para qué estar pegando todos los días? Al final el adversario no siente los golpes. Fíjense qué importante. Si nosotros pegamos todos los días, a todo momento, el adversario se va haciendo cada vez más fuerte. Va perdiendo la sensibilidad y va aceptando los golpes, ¿sí? Y va aprendiendo a aceptar los golpes. Entonces, ¿qué dice Perón? Que no hay que tirar 325.000 piñas, hay que tirar una piña que lo noquee al contrincante político. Entonces, hay que pegar cuándo duele y dónde duele. ¿Para qué estar pegando todos los días? Al final el adversario no siente los golpes. Fíjense la trampa de estar permanentemente saliendo a la calle. Que a veces existen diferentes analistas que dicen que al salir estas marchas por la libertad, por la república, y no sé, que estamos perdiendo la calle. Hay que verlo desde otro costado. Quizás eso nos está haciendo un ejercicio de ir recibiendo los golpes. Y también se está desgastando el enemigo, porque están haciendo cacerolazo por cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, claro, genera un desgaste la movilización. Ojo. Fíjense los cacerolazos del 2001. Después desaparecieron de la faz de la tierra los cacerolos. Se pudrieron de tocar las cacerolas. Bueno, antes voy a pasar con esto de la economía de fuerzas. Vamos a pasar al segundo principio, que es el centro de gravedad. ¿Sí? Toda acción tiene un centro de gravedad. Y el centro de gravedad de la acción política es el lugar o el objetivo principal en el movimiento decisivo. Allí hay que concentrar todas las fuerzas. Vamos de nuevo, esto es muy importante. Centro de gravedad. Toda acción tiene un centro de gravedad. El centro de gravedad de la acción política es el lugar o el objetivo principal en el momento decisivo. Allí hay que concentrar todas las fuerzas. Porque dentro de la economía de fuerzas, es un principio que está dentro de la economía de fuerzas, hay una teoría que se llama de los centros de gravedad. Es decir, que cuando se hace una operación política, uno coloca el centro de gravedad del esfuerzo que va a realizar en ese lugar donde ha de producirse la decisión para estar en el momento en que la decisión surge gravitando con toda la fuerza. Repito, para estar en el momento en que la decisión surge gravitando con toda la fuerza. Dice Perón, pero cuando ese centro de gravedad no progresa por distintas circunstancias y en cambio en otra parte del dispositivo hay progreso, no hay que titubear en cambiar el centro de gravedad y pasarlo allí donde progresa. Es decir, no darse contra la pared, sino buscarle la vuelta. Bueno, acá vamos a tirar freno de mano. Vimos economía de fuerza, vimos centro de gravedad. A ver cuál es la próxima. En la conducción, al objetivo principal todo, dice Perón, y a los secundarios nada. Bueno, voy a dar dos ejemplos que pueden ilustrar estos principios en el cual Perón con toda su magia los aplicaba permanentemente. Pero hubo dos principios, Enzo, ¿cómo andás? Hubo dos principios, dos momentos que fueron clarísimos, clarísimos, clarísimos. Uno fue en las elecciones cuando gobernaba Frondizi. A Frondizi lo derrocan en fines de marzo del 62. Frondizi llama a elecciones en septiembre, octubre del 61 y creo que en noviembre, diciembre se dan las primeras elecciones con el peronismo. No habían levantado la proscripción del partido peronista, pero sí habían permitido armar organizaciones peronistas, ¿sí? Partidos peronistas, sin utilizar la palabra peronismo. Entonces estaba el Partido Laborista. Igual el Partido Laborista nunca estuvo proscripto. Ahora perdí el nombre del partido con el que se presentaron los candidatos peronistas. Bueno, la cuestión es así. Abren las elecciones en todas las provincias en las cuales el radicalismo era fuerte y el peronismo iba a perder. ¿Qué hace Perón? Bicho. ¿Sí? Le importaba un carajo ganar las provincias. Lo que le importaba a Perón era ganar la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué hizo? Se dieron elecciones entre 4 provincias que el peronismo perdió. Unión...
no sé si era el partido Tercera Posición o Unión, no me acuerdo el nombre del partido. Entonces se dan las elecciones en 3, 4 provincias, el peronismo pierde. Se da una elección clave en Santa Fe, en el cual el peronismo era muy fuerte, pero Perón no quería Santa Fe, Perón quería la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hace? Santa Fe era un objetivo secundario. Entonces, al objetivo secundario, nada, manda al peronismo dividido en Santa Fe. ¿Qué pasa? El peronismo pierde. Cuando vamos divididos, perdemos. Fede, ¿cómo andás? Cuando se da la elección de provincia de Buenos Aires con Framini, manda a todo el peronismo unido y gana la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Objetivo primario. Al objetivo principal, con todo. Logra la unión de todo el movimiento, gana las elecciones. Frondizi no las da como nulas las elecciones, bueno, lo derrocan, obviamente. Otro punto importante, cuando acá nos explica, dice que para cambiar el centro de gravedad, esto se da en la batalla que había con Bandor. Bandor quería conformar el neoperonismo y en el 65 hay elecciones en Mendoza y Bandor con su partido neoperonista, en el cual, Unión Popular, ahí está, sí. Bandor con un partido neoperonista que no le daba pelota a Perón, no seguía las dirigencias del comando estratégico, entonces estaban haciendo un peronismo sin Perón, va y gana unas elecciones en Mendoza, creo que eran legislativas. Para la de gobernador, Perón, ¿sí?, sin titubear, cambia el centro de gravedad y todas las fuerzas las manda para Mendoza. ¿Qué hace? Como él no puede venir a la Argentina, manda a su mujer Isabel para ir y rosquear y apoyar un candidato que competía contra el candidato de Bandor, que era Cerú García, creo. Entonces, Perón va y proyecta todas las energías para que gane el candidato que él apoyaba. Y ahí, en ese momento y en esa batalla decisiva, no gana las elecciones, en realidad las pierde, pero sale segundo el candidato de Perón y cuarto el candidato de Bandor. Y ahí fue decisivo, y ahí Bandor empieza a declinar con su poder. Fíjense lo que son las batallas y cómo lo plantea Perón en lo que es el centro de gravedad y en lo que es la economía de fuerzas. En lo que son los objetivos principales y los objetivos secundarios. A veces lo que podemos hacer es engañar al enemigo. Que parezca que el objetivo principal para Perón en esa elección de Santa Fe era ganar Santa Fe, pero no, el objetivo principal era ganar Provincia de Buenos Aires. Que ahí estaba una gran concentración de poder. Entonces fíjense cómo engañó a los gorilas que permitieron seguir desarrollando las elecciones en otra provincia, pensando de que Perón iba a perder, pero Perón, bicho, con su principio de economía de fuerza, puso todo proyectado y Framini arrasó, ganó 46-25 o algo así, contra un radicalismo dividido. Es la genialidad de Perón. Bueno, y así podemos hacer 6.000 millones de ejemplos, pero bueno, vamos a seguir porque son ejemplos muy extraños de la historia, pero importantes. Entonces dice Perón, nunca sé suficiente fuerte allí donde uno busca decisión. Y es preferible ser batido políticamente en los lugares secundarios con tal que sepamos vencer en los lugares decisivos. La elección de Santa Fe, la del 61 y marzo del 62, en el cual Framini llega a gobernación. Esta es la síntesis de ese principio y de esa sabiduría que Perón la aplicó y anduvo. Y fíjense de verlo en otras situaciones de la historia, de lo que han vivido, de lo que han militado, a ver si realmente este principio, esta verdad primaria, es así, es realmente una verdad, porque los principios son inmutables. Bueno, acá pasamos al tercer principio. Un peronismo sin Perón es como un Fernet sin Coca. Efectivamente. Pasamos al tercer principio. Esto también es clave. Es clave este principio. Continuidad del esfuerzo. Dice Perón, todos estos hechos o esas acciones presuponen asegurar una congruencia en la acción. Es decir,
No estar empezando todos los días y cambiando de orientación o dirigiéndose en otra dirección distinta a la que se marcha, sin fijar los grandes objetivos lejanos y dirigirse a ellos sorteando todos los inconvenientes que se encuentran en el camino. Vamos de nuevo, continuidad del esfuerzo. Tenemos los objetivos y si hay inconvenientes, sortearlos. No apartarnos del camino, sortearlos. ¿Sí? No podemos estar todos los días empezando de cero, cambiando de orientación y dirigiéndonos en otra dirección distinta. Este es el principio de la objetividad que planteaba Perón. ¿Sí? Objetivos claros, comunes. Y la estabilidad también, el tercer principio de la organización, la estabilidad. No podemos todos los días buscando una orientación nueva o cambiando la organización basado en el camino nuevo que elegimos. Por eso la continuidad del esfuerzo. Trazar objetivos lejanos, dirigirse a ellos, sorteando todos los inconvenientes que se encuentran en el camino. Eso es clave. Lo podemos aplicar en la realidad política que estamos haciendo todos los días, todos los que militan en el sindicalismo, en la política. Esto funciona hasta en la vida misma. ¿Sí? Hay que someter un poco a la intuición, dice Perón, que es una fuerza extraordinaria, al raciocinio, que es un reaseguro de la intuición. No soy partidario de matar la intuición con el racionalismo, pero tampoco soy partidario de suprimir el racionalismo por la intuición. Es la utilización equilibrada de estas dos cosas. Está para mí, en la utilización equilibrada de estas dos cosas está para mí la perfección. ¿Sí? ¿Por qué puse esta frase? Porque fíjense, grandes objetivos lejanos y dirigirse a ellos sorteando todos los inconvenientes que se encuentren. Si nosotros trazamos un plan, ahí está la cuestión del raciocinio. ¿Sí? A veces tenemos problemas y no tenemos tiempo para razonar. O hay veces que razonamos una cosa, pero nuestra intuición, sin saber por qué y cómo, nos dice otra cosa. ¿Sí? Es muy importante darle pelota a la intuición. A veces uno huele instintivamente algo que no anda bien, pero quizás en el papel, efectivamente, la intuición es muy importante. Quizás en el papel uno ve una cosa, pero cuando está ahí en el campo y ve la realidad de las cosas, intuye que puede pasar otra cosa. Y también le tenemos que dar bola a la intuición. ¿Sí? Es una fuerza extraordinaria, dice Perón. Y hay que suplementarlo con el raciocinio. Y en general, cuando uno intuye y actúa basado en la intuición, después en la realidad de los hechos, ve si esa intuición, desde un análisis racional, fue realmente válida y estuvo acertado en la utilización de esa intuición. Prosiguiendo con esto de la intuición, del raciocinio, de la idea y de la acción, una mala idea desarrollada con continuidad puede producir un gran éxito. Y una buena idea que no se desarrolle y con continuidad puede producir un gran fracaso. Y esto es así. A veces ser unos cabezas duras nos lleva al éxito. ¿Sí? Una idea más o menos, pero que le metemos toda la garra y toda la energía nos puede dejar en el éxito. Pero una buena idea en la cual la estamos haciendo mierda permanentemente porque vamos cambiando de camino, perdemos esa continuidad del esfuerzo y siempre hacemos un esfuerzo nuevo, es un quilombo. Entonces, fíjense que una buena idea no es significado de éxito y que una mala idea tampoco puede ser derrochada, dejada de lado. Una mala idea quizás nos puede llevar al éxito. Digamos, no mala, quizás una idea no muy desarrollada, en el cual se adapta bien a nuestra realidad, pero si le metemos garra nos puede llevar al éxito. Y eso es clave.
Eso es clave. Fíjense esta sabiduría que... ¿Cuántas malas ideas habrá llevado al éxito Perón, no? O cuántas ideas primitivas, primigenias, las ha llevado al éxito. Y después las ideas buenas que ha tenido y por la falta de continuidad le han generado un fracaso. Entonces fíjense acá el tema de la cuestión racional y después el tema de la voluntad para llevar a cabo esa idea. No solo es pensar, también es la acción. Entonces, cuando hablamos del método de la acción es unir el decir y el hacer. ¿Sí? El hacer, el de meterle gana, meterle energía. Y para terminar, vamos con el tema de la construcción del éxito. Éxito es alcanzar el objetivo. Simple. Repito. Éxito es alcanzar el objetivo. Lo prepara, lo organiza, lo realiza. Y cuando llega, le saca provecho. La conducción es lisa y llanamente la construcción de éxitos. Y el conductor es un constructor de ellos. Quiere decir que el éxito puede construirse. Hay un antiguo lema latino que dice: el éxito, la victoria, elige a los preparados. Y esa frase sintetiza esto que nos quiere enseñar Perón. El éxito es alcanzar el objetivo, se prepara, se organiza, se realiza y cuando se llega, se le saca el provecho. La conducción es lisa y llanamente construcción de éxitos. No podemos ir de fracaso en fracaso. Salvo en esta época que hay gente que fracasa y se piensa que es un exitoso a nivel dirigencial, ¿no? Pero no te podemos dar la oportunidad para que fracase 150.000 veces. No te da la nafta. Si ya fracasaste una que la tenías regalada, no te da la nafta, da un paso al costado. Pero bueno, en esta época tenemos caudillos, caudillas que quieren ser siempre. Ganen, pierda, le vaya bien, le vaya mal, le dé la cabeza o no le dé la cabeza. Pero en nuestra concepción, la conducción es lisa y llanamente la construcción de éxitos y el conductor es un constructor de ellos, lo que quiere decir que el éxito puede construirse. Ahí habían escrito, con sensibilidad de imaginación, ver base para apreciar, apreciar base para resolver, resolver base para actuar. ¿Sí? Ese es el método de la acción que nos lleva al éxito. En la resolución, cuando se genera el plan de acción, y después la cuestión, cuando ya vamos a realizar la idea. Que ahí tenemos los principios esenciales de esa acción, que es la economía de fuerza, la continuidad del esfuerzo, el centro de gravedad. ¿Sí? No es que salimos a tonta y a loca a realizar la idea. No, no, tenemos que tener la organización, el instrumento, tenemos que tener el plan, una idea buena, una idea mala, pero una idea, y la voluntad de realizarla, esa continuidad del, del esfuerzo. Y porque nos vaya, tengamos algún inconveniente en el camino, no tirarnos abajo y buscar un nuevo camino, no, no. Siempre tener la visión hacia el objetivo de máxima. Entonces se prepara, se organiza y se realiza el éxito. Y cuando lo tiene uno le saca provecho. Y para cerrar, dice Perón, algunos en cambio optan por atribuirlo a la casualidad o a la suerte o a la fortuna. Evidentemente hay algunos éxitos casuales, pero en un hombre que obtiene 80 éxitos puede haber 3 éxitos casuales. Los 77 restantes los ha construido él mismo. Para cerrar esto, como síntesis final, quiero enlazarlo con la primera frase. Encontramos hoy con que la política en los pueblos
de toda la Tierra, quizá la actividad menos estudiada es la política, aunque la más practicada. ¿Sí? Por eso hay que estudiar. Hay que estudiar. Pero no hay que estudiar de memoria. Esto no es una exposición académica. Estudiar es comprender, comprender lo que nos está diciendo Perón. Internalizar estos principios, internalizarlos, que se nos hagan carne. Por eso se los repito 7.000 millones de veces, para que se los tatúen en el corazón, en la cabeza. Y de ahí comprender, analizar, basado en estos principios, analizar, 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 pensar, darle pelota a nuestra intuición. ¿Sí? Porque el éxito, o sea, el alcanzar el objetivo, se prepara, se organiza y se realiza. El conductor es un constructor de éxitos. ¿Sí? La casualidad, la suerte y la fortuna nos puede ayudar en ciertas situaciones, pero para todas las demás hay que usar la cabeza y hay que laburar para construir ese éxito. ¿Sí? Esto no es una cuestión de amateurs. La política, la conducción política no es para amateurs, dice Perón. Hay que formarse. Así que bueno, con esto damos terminada la parte número 4 de, de esta saga de métodos de la acción política, y para la próxima vamos a estar viendo método real, método ideal. Y más adelante vamos a ver con qué seguimos. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar ahí y espero que lo hayan disfrutado.